Mi nombre es Edith Sayer y soy profesora de estadística de la Universidad del Este de Tennessee y ya por 15 años, y también trabajé en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima por 20 años. Recientemente me han reincorporado como profesora emérita. Yo hoy día quisiera compartir con ustedes una experiencia reciente, interdisciplinaria, en que el estadístico trabaja con profesionales de otras áreas, incluido una matemática, y cómo es una experiencia que cuenta cómo a veces vamos de la aplicación de algo conocido en estadística a la investigación en estadística. Ante todo, quiero agradecer a la comisión organizadora del 15º Congreso de Estudiantes de Estadística del Perú por haberme invitado a compartir algunas experiencias con los estudiantes participantes del Congreso, a pesar de que por motivos de trabajo en septiembre no me es fácil viajar. Es para mí un privilegio poder hablar con ustedes en este 15º Congreso. Yo recuerdo todavía uno de los primeros congresos que se realizó también en la Universidad Nacional Agraria, fue a comienzos de los años 90, y es una alegría que ya estén en el Congreso número 15. Un orgullo ver la capacidad de trabajo y organización de los estudiantes peruanos de estadística que se cristaliza cada año en la realización del Congreso. Gran parte del atractivo que para mí tiene nuestra profesión es el poder hacer consultoría y trabajar con especialistas de otras áreas, haciendo investigación en otras ciencias. Pero es especialmente emocionante cuando ese trabajo interdisciplinario trasciende la aplicación de métodos existentes y nos lleva a hacer un poquito de investigación en estadística y diseñar una nueva herramienta. En los congresos de estudiantes siempre me gusta contar alguna experiencia personal reciente, algún trabajo reciente. Y por eso les voy a contar sobre un proyecto interdisciplinario en el que estoy participando actualmente, que es el proyecto CROL. Y luego me voy a centrar en un artículo que acabamos de publicar, contando el proceso desde la idea inicial hasta la publicación. Es decir, la historia, la dinámica detrás del artículo que uno generalmente no cuenta en un artículo. Un artículo uno lo escribe en forma muy fría, muy organizada, y no necesariamente cómo se desarrolló, sino el producto final. CROL es un proyecto de investigación para los alumnos de pregrado para estudiar el comportamiento de artrópodos, arañas, abejas y moscas de una especie particular. Ese proyecto dura 3 años, pero los alumnos somos los mismos profesores, pero los alumnos los vamos renovando cada año. Y cada año hay 3 equipos, uno en un organismo, arañas, abejas y moscas, y dirigido por un profesor de biología. Ya vemos 2 personas del Departamento de Matemática y Estadística, una matemática aplicada y una estadística, que soy yo, que trabajamos con los 3 equipos rotando. Cada equipo está formado por 1 o 2 estudiantes de biología y un estudiante de matemática. Los alumnos cambian cada año en el verano. Los equipos se reúnen para discutir las preguntas de investigación, planear e implementar las observaciones o experimentos, así como hacer el análisis. El trabajo se hace más intensamente durante el verano, una porque, pongamos, las abejas solamente están activas en el verano, y 2 porque es cuando los estudiantes tienen tiempo de dedicarse a la investigación porque no están tomando cursos. Y además a veces nos reunimos los 3 equipos juntos también para pensar conjuntamente y discutir. Y hacemos talleres para discutir las herramientas estadísticas y los modelos matemáticos que les pueden ayudar luego a los estudiantes a ayudar a analizar los datos que producen. Los resultados los presentan los estudiantes en diferentes eventos profesionales y también a veces salen artículos que se publican. Esa fue la foto del equipo del primer año. Ahora estamos trabajando con otros alumnos.
El nombre del proyecto CROL viene de investigación colaborativa en la forma de vida de los artrópodos, porque querían buscar un nombre atractivo para el proyecto. Y crawl significa cuando, pongamos, las arañitas caminan, ¿no? Cualquier cosa que repta, cualquier insecto que se arrastra, pero le pusimos ese nombre porque sonaba curioso. Y me acuerdo que el primer año, cuando nos reunimos en el taller inicial, les dije algo a los estudiantes que siempre les he dicho a mis alumnos en el Perú, que es nunca se priven el derecho, nunca se nieguen ustedes mismos el derecho a pensar en forma diferente si se necesita. Y les gustó, entonces lo tradujeron al latín, ¿no? Para que sirviera como un lema del equipo, como una broma más que nada, pero les gustó lo que les dije de que nunca se nieguen a sí mismos el derecho a pensar. Bueno, el trabajo multidisciplinario en general o de consultoría que hace el estadístico tiene que aprender a escuchar las preguntas de los científicos de otras especialidades y decidir qué herramientas usar. Frecuentemente, ese trabajo multidisciplinario es una motivación para aprender a aplicar métodos que sabemos que existen, pero con los que no estamos familiarizados. Muchas veces tenemos que aprender métodos que desconocemos. Y en ocasiones, raramente, pero se da, cuando no hay un método en particular que se pueda usar para responder a una pregunta, ese trabajo multidisciplinario es una motivación para diseñar un método nuevo. Es decir, vamos de lo que es investigación en otra área, aplicando la estadística, a hacer investigación en estadística misma. En este trabajo del proyecto CROL tuve que aprender varias herramientas que antes no había tenido oportunidad de usar. Por ejemplo, con el equipo de las abejas aprendimos a hacer mapas de densidad, como el que ven ustedes a la izquierda. Los puntitos rojos que ven son los lugares en el panal. Trabajamos con panales rectangulares o cuadrados. Y los puntitos rojos son los lugares donde las abejas hicieron su danza. Ustedes saben que las abejas danzan para transmitir la información a las otras abejas de dónde se encuentran la comida afuera, las flores, a qué distancia, en dónde se encuentran. Entonces ya se conoce mucho sobre por qué danzan las abejas y cómo transmiten la idea de distancia y dirección de dónde se encuentra la fuente de alimento, pero ¿dónde es que danzan dentro del panal? Eso es lo que el equipo de las abejas quiere averiguar y estuvo haciendo muchas observaciones. Entonces ustedes ven los puntos rojos son los lugares en el panal donde danzan y el mapa de densidad da una idea de dónde hay una mayor concentración de danzas a una determinada hora. También, estos son con otros datos, pero también de danzas, utilizamos la idea del menor conjunto convexo para ver cuánto del área disponible en el panal cubrían las abejas con su danza y estudiar otras características. Entonces, mapas de densidad, que es algo típico del análisis espacial en estadística, y los menores conjuntos convexos, que es algo más matemático. Con el equipo de las moscas aprendimos a analizar matrices de transición, porque el equipo de las moscas estaba observando, tienen una lista de 16 comportamientos y quieren ver si un tipo de comportamiento precede o sucede a otro, y entonces estudiaban las transiciones de un comportamiento a otro. Y eso producía tablas que tenían ceros en la diagonal. Entonces, si uno quiere analizar como una tabla de contingencia,
tiene que hacerlo con un modo especial, un modelo en el cual se tienen los ceros teóricos en la diagonal. Otra cosa que aprendimos a calcular con el equipo de las abejas fue la desviación de Tukey-Freeman, que está ahí la fórmula, y que es para ver cuáles son las frecuencias, qué celdas tienen frecuencias que se apartan mucho más, ya sea por encima o por abajo, de lo que se hubiera esperado por razones puramente aleatorias. También aprendimos a hacer gráficos de redes para conectar los diferentes comportamientos usando R, que son esos gráficos que ven ustedes. Eso se hace con el paquete SNA en R. Bueno, con el equipo de las arañas también usamos la noción de los menores conjuntos convexos para ver cuánto del área disponible cubrían las arañas de una colonia. Y luego, como estudiamos las mismas arañas durante las mismas colonias de arañas, teníamos 10 colonias de arañas, durante varios días y cada día a 7 momentos diferentes, entonces teníamos como pequeñas series de tiempo, digamos, para el área del menor conjunto convexo. Y cuando uno quiere representar los datos en análisis longitudinal, que tiene un mismo organismo que uno lo sigue en diferentes, o un mismo individuo que uno lo sigue en diferentes tiempos y tiene varios individuos, uno hace un gráfico para cada individuo y eso es lo que se llaman los gráficos de tallarines o spaghetti plots, ¿no? Que son simplemente como pequeñas series de tiempo, una por individuo. Y también estudiamos la función G, que es una función típica del análisis estadístico espacial para ver si los datos están formando conglomerados o no. Se trabaja con la distancia al vecino más cercano. También usamos modelos lineales generales para analizar la influencia de varias variables en el área del conjunto convexo y en otras estadísticas. Las variables que estábamos interesados en ver su influencia eran el número de arañas, la presencia de la madre, la etapa del desarrollo, la hora del día, para ver si había un cierto patrón circadiano. Pero algunas veces, trabajando en aplicaciones, surgen preguntas tales que uno no dispone de una herramienta para hacer el análisis de datos y hay que diseñar una nueva herramienta. Nunca hay que negarnos a nosotros mismos el derecho a hacer algo original. Ahora, no siempre salen las cosas al primer intento. Detrás de cada cosa publicada hay muchos fracasos parciales. Muchas veces la idea que uno tiene no funciona, pero lo último que hay que hacer es desanimarse. La curiosidad es una motivación muy fuerte y uno debe de seguir persiguiendo la forma de hacer algo que quiere hacer, aunque no resulte a la primera vez. Bueno, cuando nos vemos en la necesidad de hacer algo así, tenemos una pregunta y no encontramos una herramienta para responderla, y decimos, muy bien, voy a tratar de diseñar una herramienta para contestar esa pregunta. Y luego de repente podemos implementarla no solo para nuestros datos, sino cubrir casos más amplios, ponerle algo de teoría, hacerla más general, intentar publicarla en una revista. Cuando se va al proceso de arbitraje en una revista, uno submite un artículo o presenta un artículo y el editor tiene un equipo de asesores que son los referees y a uno le revisan, nombran 2, 3 referees y uno le revisan el manuscrito que envió. Y las críticas que hacen los árbitros, que siempre tienen que tratar de encontrarle los puntos débiles a lo que escribimos, nos ayudan a mejorar nuestro trabajo, ya sea en el fondo o en la presentación, a encontrar conexiones y referencias que tal vez antes no habíamos pensado. Y hay que ser optimista. Y lo peor que a uno le puede pasar cuando envía un artículo en una revista es que no se lo acepten. Y eso, bueno, no es una tragedia, ¿no?
Entonces, les voy a contar un caso reciente, simplemente para ilustrar ese proceso de la motivación, el diseño, la implementación, la generalización y terminando en la publicación. Y es un caso que surgió precisamente del proyecto Kroll. Además, es un caso de colaboración interdisciplinaria, ¿no? En que la motivación, la biología nos dio la motivación, las preguntas del biólogo, pero el trabajo lo hicimos tanto desde el lado estadístico como de matemática aplicada. Y además fue un caso en el que disfruté mucho de trabajar. Fue una colaboración muy pareja y hubo mucha comunicación y mucho trabajo creativo entre las tres autores. Entonces, esa es una historia que les voy a contar que sucedió dentro del equipo de las arañas. Son unas arañas sociales, en el sentido que generalmente las arañas les gusta vivir aisladas, la mayor parte de las especies son solitarias, pero hay arañas sociales en el sentido que cuando una mamá araña tiene sus hijitas arañitas, se quedan viviendo en la misma red por tiempo, hasta que son adultas casi, y todas colaboran para capturar presas. Y son unas arañas típicas de Sudamérica. Vamos a hablar un poquito de los experimentos y la motivación que originó este trabajo. Parte de los estudios observacionales que habían hecho los estudiantes era poner 10 arañas madre, cada una en una caja transparente, chatita, cuadrada de 16 por 16 centímetros. Ahí dice M, pero es centímetros. Luego que las crías emergieron y crecieron lo suficiente, los alumnos registraron las coordenadas de la posición de la madre y de cada cría en 6 veces al día en 4 días diferentes, en diferentes etapas del desarrollo de las arañas. La primera vez que se fijaron en la posición lo llamamos el día 0 y después fueron en el día 23, 35, 48. Así produjeron 240 conjuntos de coordenadas en total. Y eso lo hicieron para observar cómo se distribuían espacialmente las crías en diferentes horas del día, en diferentes etapas de desarrollo. Entonces, el biólogo que dirigía el equipo de las arañas tenía varias preguntas. Una de ellas fue, ¿no les parece a ustedes que a veces esas arañas se están pegando más al borde? ¿Tienes alguna forma, me dijo, de cuantificar si se pegan a los bordes o no? Yo pensé primero en una dócima de chi cuadrado, ver cuántas están a 1 centímetro de los bordes del cuadrado y si eso está muy alejado de lo que se esperaría por el azar, teniendo en cuenta el área del borde y el área interior. Eso fue lo primero que pensé. Pero la matemática del equipo me preguntó, ¿tú has hablado de la función G? ¿Hay alguna función como la G pero que trabaje con los bordes? Yo le digo, voy a ver mi libro de estadística espacial, pero creo que no. Y me dijo, ¿puedes definir una función así para los bordes? Yo dije, claro, pero realmente en ese momento no tenía claro cómo lo iba a hacer. Entonces dije, muy bien, si va a ser parecida a la función G, voy a tratar de entender bien la función G. Entonces, ¿qué es la función G? Es una función muy conocida del análisis espacial que lo que hace es medir la distancia de cada punto al vecino más cercano. Y eso se calcula con R usando el paquete SPATSTAT. Y la función G lo que hace es examina si es que hay aglomeración, clustering, más allá de lo que se esperaría solo por azar, o si más bien los puntos tienden a estar más separados de lo que se esperaría solo por azar. Entonces, ustedes ven acá un ejemplo en el cual tienen puntitos en el espacio en un cuadrado y luego tienen a la derecha la función G. La curva roja es lo que se esperaría solo por azar y la función escalera que ven allí es la distribución
acuérdense que a cada punto le han medido la distancia al vecino más cercano. Y lo que tienen allí es la función, la distribución acumulada relativa para esas distancias al vecino más cercano. Entonces, por ejemplo, si vemos el gráfico de la derecha, miren el número 1 en la parte inferior y luego suban. Y van a ver que primero se encuentran con la línea roja. Esa es la proporción de puntos que ustedes esperarían encontrar a 1 centímetro, a su vecino más cercano a 1 centímetro, si es que los puntos estuvieran distribuidos solamente al azar. Pero suban hasta la función empírica, que es lo que ustedes han calculado en los datos, y ven de que es mucho mayor. Es casi 70 y tantos % de las arañitas están a una distancia de 1 centímetro menos de su vecino más cercano. Eso implica que hay una aglomeración, un clustering de las arañas. Entonces vamos a tratar de hacer algo similar, pero para el borde. Entonces, ¿cómo definiríamos la función B? ¿Okay? La G es la distancias al evento más cercano. Ahora, en lugar de eso, vamos a pensar en distancias al borde más cercano. ¿Cómo calcular una versión empírica de B? Entonces, para cada puntito, calculamos la distancia al borde más cercano y luego ordenamos esas distancias, calculamos las frecuencias acumuladas, dividimos por el número de puntos para conseguir la distribución, las frecuencias relativas y vemos que está ese gráfico en el gráfico de la derecha. Ustedes ven que en este gráfico de la izquierda ven a un montón de las arañitas cerca de los bordes y eso se ve reflejado en el gráfico de la derecha porque se ve una gran frecuencia relativa, una alta frecuencia relativa para las distancias muy cercanas al borde. Y este es un pequeño programa en R que escribí para calcular y graficar esa función B. Ahora, ¿cómo es la B teórica? Generalmente cuando uno quiere encontrar, bueno, se puede empezar de frente con una derivación, una deducción matemática, pero muchas veces yo uso el truquito de simular primero para ver cómo es la forma y después me pongo a pensar en la forma teórica. Entonces, simulé 10.000 puntos al azar y la distancia, le apliqué el programita anterior para calcular la función B de la distribución acumulada relativa de las distancias al borde más cercano y salió esa forma. Pero nosotros queríamos incorporar a los alumnos a la parte de investigación también, no solo de investigación en biología, sino en matemática o estadística. Entonces, a una estudiante de bachillerato que hacía el doble bachillerato en biología y matemática, Chelsea, le dije, a ver, mira, esto me ha salido simulando. Trata tú de derivar una función, de obtener una función teórica pensando y mira si se parece a la simulada y danos su justificación. Entonces, esa fue su tarea. Ella no había llevado realmente más que un curso de estadística y nunca había llevado estadística espacial, pero se puso a pensar solamente en el problema y pensó, si fueran distribuidos aleatoriamente, la cantidad de arañitas en un cuadradito o rectángulo deberían de ser proporcional simplemente al área, no importa dónde se encuentre. Si el cuadradito es más grande, debería de tener más arañitas. Entonces salió con esta idea. Tengamos un cuadrado grande y pienso en un cuadrado chico adentro. Veo el área y veo el área de los bordes y la distancia al borde es D. Entonces empezó a calcular el área del cuadrado chico, el área del cuadrado grande y le calculó la proporción de esas dos áreas. Y de allí les dio la función. Entonces, ahí tienen ustedes el 1 menos, que está la fórmula ahí, sería la proporción de puntos que quedan a menos de una distancia D del borde. Y eso es lo que representa precisamente la distribución acumulada de la B, ¿no? Relativa acumulada.
y cuando la graficamos coincidía perfectamente con los resultados de la simulación. Entonces ella se entusiasmó y me dijo, voy a sacarla también pensando qué pasa cuando es un cuadrado, un rectángulo, un círculo. Y luego siguió y dijo, voy a hacerla también para un prisma, para un cubo, me voy a las 3 dimensiones. Entonces, cuando había terminado todas sus fórmulas, las graficamos y ustedes ven que se parecen, pero no son exactamente igual. Y eso hay que guardar en mente, que es la forma de la función teórica depende del área disponible, del área donde están los organismos, de la forma del área. Entonces, en ese momento me preguntó, ¿creen que estas fórmulas que he sacado sería suficiente para escribir un artículo? Yo le digo, has hecho un buen trabajo, pero ahorita, en este momento, creo que todavía está un poco chico, debemos expandirlo más. Y en estadística espacial se trabaja con mapas. ¿Qué te parece si tratamos de expandir esto a mapas y entonces ahí de repente podemos escribir un artículo? Entonces, ya pensando en el posible artículo, yo quería ilustrar 3 escenarios que se pueden dar, ¿no? Puntos más pegados al borde, puntos totalmente distribuidos aleatoriamente o puntos más concentrados en el centro. Y ver cómo saldría la función empírica y compararla con la función teórica que había desarrollado Chelsea. Y ustedes ven que exactamente en los gráficos de abajo de la función B nos muestran un comportamiento muy diferente uno de otro y que refleja la situación de la distribución espacial de los puntos. Y cuando uno define una herramienta nueva es importante que mostrar que es útil. Ya habíamos visto en el slide anterior que efectivamente esa función B describe muy bien diferentes situaciones. Pero también queremos enfatizar que cuenta otra historia diferente, nueva, que la función que ya se conoce, que es la función G. Entonces, desarrollamos varios ejemplos en los cuales mostrábamos la distancia al vecino más cercano y la distancia al borde más cercano y cómo podíamos hacer, en la parte inferior ustedes ven simplemente son los gráficos de puntos que muestran estas dos variables y cómo no siempre están correlacionadas porque corresponden a si estamos mirando cosas diferentes. En uno estamos mirando si los datos están conglomerados y en el otro estamos mirando si están cerca del borde. Entonces nos pusimos a extender la función B al caso de los mapas. Yo nunca había trabajado con mapas, entonces bueno, tuve que empezar a estudiar cómo se hacían mapas con R, etc. Y buscar ejemplos que fueran atractivos. Entonces, datos que podía conseguir eran los datos donde están las unidades censales, ¿no? Que son generalmente donde hay centros poblados, ciudades de diferentes tamaños. Y son 3 situaciones, busqué 3 estados diferentes que tuvieran una situación diferente. Ustedes ven Oregon, como tiene costa a la parte izquierda, da al Pacífico, hay muchos pueblitos en la costa y también a lo largo de una carretera que queda en la costa y por suerte mía también hay muchos poblados en la frontera con otros estados, no así en una área grande del estado porque ahí son bosques. En Colorado, más bien, los puntitos, las ciudades quedan, una gran cantidad queda cerca de la capital, de Denver, entonces están más bien hacia el centro del estado. Y en Tennessee, los pueblos están repartidos por todo lado. Entonces quería ver cómo la función B reflejaba esas situaciones. Pero cuando uno trabaja con mapas y tiene que calcular distancia al borde, eso presenta un desafío particular, y es que los puntos de las ciudades están dados en longitud y latitud, y la distancia entre 2 grados de longitud depende de la latitud, o sea, las distancias no se pueden calcular muy fácilmente, hay toda una fórmula llamada la fórmula del gran círculo para calcular distancias
entre puntos dados en longitud y latitud. Afortunadamente, hay un paquete en R llamado SP que tiene un comando spdis que calcula las distancias en longitud y latitud, usando esa fórmula del gran círculo. Entonces, lo que nosotros necesitábamos, como intentamos calcular distancias al borde, y el comando spdis o el paquete SP calcula distancias entre puntos, entre matrices de puntos. Teníamos que expresar las fronteras, los bordes, como puntos. Y cuando uno va a los mapas tal como están almacenados en el paquete mapas de R, resulta que cuando hay una línea recta ya no dan los puntos, dan solamente los extremos. Y hay esos como vacíos que ustedes ven en el primer gráfico. Y eso iba a hacer que introdujéramos un montón de error en el cálculo de las distancias de las ciudades a los bordes. Necesitábamos algo continuo, como lo que ven ustedes abajo. Entonces, como había una matemática aplicada en el equipo, Michelle Joyner, ella interpoló los puntos para que tuviéramos una frontera más o menos continua, dada en puntos. Y luego vino, una vez que habíamos resuelto el problema de las distancias de las ciudades al borde, también teníamos otra cosa que resolver, que era la idea de Chelsea de agarrar una área de la misma forma pero más pequeña e irla expandiendo, como hizo con los cuadrados, aplicarla a los mapas. Pero cuando ustedes quieren encoger un mapa, los mapas tienen tantos recovecos a los bordes que no es fácil. Parece una idea sencilla, pero es bien difícil implementarla. Entonces, ese fue el problema que resolvió también la matemática Michelle Joyner. Ella desarrolló un algoritmo para hacerlo. Pero fue todo un proceso. Intentamos algo al comienzo y como ustedes ven en el mismo gráfico, no funcionó porque ahí hay como un cruce de las fronteras en la parte superior. Y nosotros queremos que el mapa verde sea más chico. Entonces desarrolló una idea proyectando, junto con Chelsea, proyectando puntos en el borde, usando la tangente al borde de ese punto. Y logró sacar un algoritmo que le funcionó muy bien. Ustedes ven ahora el mapa allí en la parte inferior derecha, que tienen el mapa grande y el mapa encogido, que nos va a servir para calcular la función B teórica. Ahora, la parte estadística. ¿Cómo calcular la función B para esos tres estados? Y compararla con la teórica. Entonces, escribe un programita en R y ustedes ven cómo la función B, miren los gráficos abajo de la segunda fila, y cómo la función B, en el caso de Oregon, la B empírica está bien por encima del azul teórica, en Colorado está bien por debajo y en Tennessee está sobre la teórica. Y eso refleja las tres situaciones. Puntos más cerca al borde, puntos más cerca al centro y puntos que están esparcidos aleatoriamente. También volviendo a la parte estadística, por lo general, cuando nosotros calculamos algo, a la gente no le basta con que estimemos algo, quiere que desarrollemos una medida de la variabilidad para poder hacer intervalos de confianza o test de hipótesis. Si yo presento solo la curva azul y la empírica, esa función escalera negra, me van a decir, ¿pero es realmente diferente? ¿Cómo sabes que es realmente diferente? Entonces necesitábamos como bandas de confianza que en estadística espacial a veces se llaman envelopes, o sea, como si fueran sobres, y eso se puede hacer por simulación, pero ¿cómo? Entonces, lo que se me ocurrió fue generar un montón de muestras de una distribución espacial totalmente aleatoria, pero del mismo tamaño de la muestra original, porque ustedes saben que en intervalos de confianza el tamaño de muestra hace una diferencia. Entonces, muy bien, generé muchas muestras y luego para cada una calculé la función B y luego para cada punto, para cada valor de las
las distancias, tomé de todas las muestras el intervalo del 95%, o sea, descartando el 2.5 superior e inferior. Y ese es un programita en R que hice con ese propósito. Entonces enviamos el manuscrito y, como les dije, generalmente la crítica de los referees nos ayudan a mejorar la claridad de un artículo. Entonces, los referees tienen que cuidarse que el trabajo sea original, que se incluya cualquier referencia, que esté claro, y le hacen una serie de observaciones, y uno tiene que contestar a esas observaciones una a una. La mayor parte de las observaciones eran de lenguaje o de presentación de los gráficos, fueron fáciles de resolver. Pero una que sí me preocupó, porque una parte importante del artículo era el algoritmo. Y nos dijeron que si no se parecía a lo que se llama en estadística espacial buffering. Entonces yo francamente no estaba familiarizada con el buffering, me tuve que poner a estudiar. Y el buffering efectivamente es una función que ya viene en la función la librería, el paquete de mapas, que sirve para expander o encoger un mapa. Entonces me puse a trabajarlo con Oregon, funcionaba bien, porque es casi cuadrado, más que nada con Colorado, pero en el momento en que lo hice con Tennessee, ustedes pueden ver que ahí en el buffering hemos puesto un valor negativo, en la última línea que está en morado hay un valor negativo, ese es para encoger en vez de agrandar. Pero como Tennessee tiene tantos bordecitos, a la hora que aplicaba el paquete que hace buffering, salía como un abanico, yo le decía una oreja, algo allí, ven en la parte superior que no existe, y eso es algo que no existe y no se ve bonito y no es bueno. Entonces eso fue una suerte tremenda, porque quería decir que el algoritmo que desarrolló Michel Joyner funcionaba para estos mapas más difíciles mejor que el comando de buffering. Entonces justificaba la presencia del algoritmo en el artículo. Y la historia terminó bien porque cuando dimos esa justificación que el algoritmo funcionaba mejor en este caso que el proceso de buffering, pero para mapas que son más sencillos el buffering funciona perfecto, ¿no? El artículo fue aceptado en la revista Spatial Statistics, ya está online y lo van a imprimir en el número de noviembre. Obviamente yo tengo una copia del artículo en caso que a alguno le interese verla. Y fue, como les dije, una experiencia muy simpática para mí, fue un trabajo muy parejo de colaboración entre las tres, y discutíamos, nos reuníamos a hacer tormenta de ideas y a discutir y cada una tenía sus tareas después. Y luego ahí está la foto cuando lo presentamos, estamos las tres cuando lo presentamos en el seminario del departamento y fue una historia con final feliz porque el artículo fue aceptado en la revista. Entonces agradezco nuevamente al comité organizador del 15º Congreso de Estudiantes por haberme dejado estar con ustedes hoy día y compartir una historia personal, pero que muestra cómo los estadísticos nos vemos motivados por las aplicaciones, cuán interesante, cuán emocionante es el trabajar con profesionales de otras áreas. Las aplicaciones, la consultoría, son una motivación, una fuente de trabajo, una cosa muy interesante para el estadístico. Pero también les he podido mostrar cómo es el proceso, un simple ejemplo sencillo de cómo un proceso de investigación en estadística, desde la idea inicial, la motivación, la idea inicial, hasta llegar a la publicación. Agradezco mucho la oportunidad de haberles hablado hoy día y a ustedes les agradezco por haberme escuchado. Fue un gusto. Gracias.